te presentamos nuestro quiz sobre Napoleón Bonaparte. El quiz consta de 25 preguntas. Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas, pero solo una es correcta. ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos sobre Napoleón Bonaparte? Coméntanos cuántas respuestas correctas obtuviste. Comenzamos. ¿En qué año nació Napoleón Bonaparte? (1769). Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769. Su nacimiento ocurrió apenas un año después de que la isla de Córcega fuera transferida de la República de Génova a Francia. Fue el segundo de 8 hijos de Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino. ¿En qué isla nació Napoleón Bonaparte? Córcega. Napoleón Bonaparte nació en la isla de Córcega, poco después de su anexión por Francia, en el seno de una familia nativa descendiente de la pequeña nobleza italiana. ¿A qué país pertenecía Córcega cuando nació Napoleón? Francia. Cuando Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega pertenecía al Reino de Francia. Aunque la isla tenía una fuerte influencia cultural italiana y había sido gobernada por la República de Génova, Francia la anexionó formalmente en 1768, justo un año antes del nacimiento de Napoleón. ¿En qué ámbito destacó primero Napoleón? Milicia. Napoleón Bonaparte destacó primero y de manera más fulminante en el ámbito militar. Su ascenso no fue producto de la política o la herencia, sino de su brillantez técnica en el campo de batalla, específicamente como oficial de artillería. ¿Qué revolución influyó decisivamente en su ascenso? Francesa. La revolución que influyó de manera directa y decisiva en el ascenso de Napoleón Bonaparte fue la Revolución Francesa, 1789 a 1799. Sin este proceso histórico, es prácticamente imposible que un joven militar de origen corso, sin linaje nobiliario de alto rango, hubiera llegado a convertirse en emperador de los franceses. ¿Qué cargo obtuvo tras el golpe del 18 de Brumario? Cónsul. Tras el golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte asumió el cargo de primer cónsul de la República Francesa. Esta posición le otorgó el poder absoluto y de facto, convirtiéndose en el líder gobernante de Francia tras disolver el directorio y establecer el consulado. ¿En qué año se proclamó emperador? (1804). Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de los franceses en 1804. El Senado francés aprobó su nombramiento el 18 de mayo de 1804, y fue coronado oficialmente como Napoleón I el 2 de diciembre de ese mismo año en la Catedral de Notre Dame de París. ¿Qué papa estuvo en la coronación de Napoleón? Pío VII. Pío VII fue persuadido por la curia romana para no participar en la coronación de Napoleón, a celebrarse en la Catedral de Notre Dame, pero finalmente decidió asistir. ¿Cuál fue una de sus principales reformas internas? Código Napoleónico. Una de las reformas internas más importantes de Napoleón fue la promulgación del Código Napoleónico, o Código Civil de 1804. Este sistema jurídico unificó las leyes francesas, garantizando la igualdad jurídica, la libertad religiosa, la abolición del feudalismo y la protección de la propiedad privada, sentando las bases del derecho moderno. ¿Qué buscaba el Código Napoleónico? Igualdad legal. Sus objetivos principales fueron establecer la igualdad civil ante la ley, garantizar la libertad individual, proteger la propiedad privada y asegurar un Estado laico. ¿Qué batalla supuso una gran victoria naval británica? Trafalgar.
La batalla que supuso la mayor y más decisiva victoria naval británica durante la época de Napoleón fue la Batalla de Trafalgar, librada el 21 de octubre de 1805. ¿Contra qué país fracasó la invasión de 1812? Rusia. La invasión rusa de 1812 fue perpetrada por el Imperio francés dirigido por Napoleón Bonaparte, junto con sus aliados de la Grande Armée. El ejército napoleónico invadió el Imperio ruso el 24 de junio de 1812, buscando forzar al zar Alejandro I a cumplir el bloqueo continental contra el Reino Unido. ¿Qué táctica debilitó al ejército francés en Rusia? Tierra quemada. La táctica principal que debilitó y finalmente derrotó al ejército de Napoleón Bonaparte en 1812 fue la tierra quemada, o tierra arrasada. Esta estrategia fue implementada por el ejército ruso bajo el mando del zar Alejandro I y generales como Mijaíl Kutuzov. ¿Dónde fue derrotado definitivamente Napoleón? Waterloo. Napoleón Bonaparte fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815 cerca de Waterloo, en la actual Bélgica. En este enfrentamiento, el ejército francés fue superado por las fuerzas de la Séptima Coalición, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Blücher, marcando el fin de su poder. ¿Qué ejército derrotó a Napoleón en Waterloo? Inglés. Napoleón Bonaparte fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815 cerca de Waterloo, en la actual Bélgica. En este enfrentamiento, el ejército francés fue superado por las fuerzas de la Séptima Coalición, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Blücher, marcando el fin de su poder. ¿A qué isla fue desterrado tras Waterloo? Santa Elena. Tras su derrota definitiva en la batalla de Waterloo en junio de 1815, Napoleón Bonaparte fue desterrado por los británicos a la remota isla de Santa Elena, situada en el Atlántico Sur. ¿Dónde había sido exiliado previamente? Elba. Napoleón Bonaparte fue desterrado a la isla de Elba en abril de 1814, tras abdicar por primera vez y antes de su derrota definitiva en Waterloo. Situada en el Mediterráneo, fue su primer exilio, del cual escapó en febrero de 1815 para retomar el poder brevemente. ¿Cómo se conoce su breve regreso al poder en 1815? Los 100 días. El breve regreso al poder de Napoleón Bonaparte en 1815, tras escapar de su exilio en la isla de Elba, se conoce como los 100 días. Abarca desde su llegada a París el 20 de marzo de 1815 hasta la restauración del rey Luis XVIII el 8 de julio de 1815. ¿Qué coalición lo derrotó finalmente? Séptima.
La séptima coalición fue la que derrotó definitivamente a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Esta alianza, formada principalmente por el Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia, puso fin al periodo conocido como los 100 días y provocó el exilio final de Napoleón a Santa Helena. ¿Qué sistema político impulsó Napoleón? Imperio centralizado. Napoleón Bonaparte impulsó un sistema político caracterizado por un autoritarismo centralizado con tintes liberales y modernizadores, que evolucionó desde el consulado, 1799 a 1804, hasta el primer imperio francés, 1804 a 1815. ¿Qué impacto tuvo en Europa? Reformas legales y administrativas. El sistema centralizado de Napoleón tuvo un impacto profundo y duradero en Europa, transformando la estructura política, legal y social del continente al imponer un modelo administrativo racionalizado que reemplazó las estructuras feudales del antiguo régimen. ¿Qué territorio dominó en gran parte? Europa occidental y central. Napoleón Bonaparte, a través de sus campañas militares conocidas como las Guerras Napoleónicas, logró dominar la mayor parte de Europa occidental y central, alcanzando la máxima extensión de su imperio en el año 1812. ¿Qué guerra se desarrolló en España contra Napoleón? Guerra Peninsular. La Guerra Peninsular, 1808 a 1814, conocida en España como la Guerra de la Independencia Española, fue un conflicto bélico dentro de las guerras napoleónicas donde España, Portugal y el Reino Unido se aliaron contra la ocupación francesa de Napoleón I. ¿Qué dinastía intentó fundar Napoleón? Bonaparte. Napoleón Bonaparte intentó fundar la Casa de Bonaparte, o dinastía Bonaparte, una nueva dinastía imperial destinada a perpetuar su linaje en el trono de Francia y Europa. ¿En qué año murió Napoleón? (1821). Napoleón Bonaparte murió en 1821, específicamente el 5 de mayo de ese año, a los 51 años, mientras se encontraba exiliado en la isla de Santa Helena. La causa oficial de la muerte de Napoleón fue cáncer de estómago, específicamente un carcinoma gástrico avanzado con hemorragia interna. Hemos finalizado el quiz. ¿Cuántas preguntas respondiste correctamente? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, dale like y comparte, para poder seguir creando quizzes educativos de historia. Gracias por tu preferencia.